Aquí el propósito de este estudio es ver lo que hay detrás de cada una de estas letras del alefato hebreo. ¿Por qué digo detrás? Porque lo que está detrás respaldando cada una de estas letras que vamos a ir viendo es la palabra del Eterno. Es la Torá, los profetas, los escritos, el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo todo está relacionado, cómo está, y vamos a ver cómo aquí de cómo se empieza, ¿no? De la que es la letra Aleph, Bet, así vamos en este orden. De hecho, pues creo que sería bueno mencionarles, vamos a mencionarles una por uno: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab, Zain, Het, Het, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ain, Pei, Sadik, Kof, Resh, Shin y Tab. Entonces son 22 letras del alefato hebreo que vamos a ver cómo cada una de estas letras está justamente, ahora sí que el Eterno asignó el lugar donde tiene que estar con un propósito, como desde la Aleph hasta la Tab nos va el Eterno a ir mostrando paso por paso lo que es una vida espiritual. Nada menos Yeshua, nuestro Mesías, pues que cuando dijo yo soy el, que se traduce a nuestras Biblias como yo soy el Alfa y el Omega, realmente pues este era el idioma original, dice yo soy el Aleph y la Tab. Vamos a ver, lógicamente eso abarca todo el alefato hebreo y significa que automáticamente y naturalmente cada una de estas letras va a tener un contenido totalmente mesiánico. Pero bueno, entonces aquí comenzando vamos a ver que son 22 letras. Y ahora en el hebreo moderno, no en el original, este alefato hebreo en el que nos vamos a enfocar es el alefato hebreo, pues el más antiguo, que se le conoce como hebreo bíblico o hebreo antiguo, de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos que ha habido. Es el más antiguo tipo de hebreo que ha habido y es el idioma más antiguo que se conoce. De hecho, de aquí surgieron otros, ya los demás idiomas, como lo son el griego, y del griego sale el romano, y del romano pues sale el inglés y el español, y los idiomas que hoy tenemos en los diferentes países. Pero entonces estas 22 letras vamos a ir una por una, vamos a tratar de abarcar cada sábado, cada Shabbat, una letra cada Shabbat. El propósito del día de hoy es poder tener una especie como de introducción y abarcar lo que es referente a la letra Aleph, a la primera letra del alefato. Entonces, sí, quiero mencionar que en el hebreo moderno, pues sabemos que ya no son estos caracteres pictográficos, estos dibujitos. Vamos a ver ahorita más adelante cómo son, cómo han cambiado, cómo ha evolucionado, cómo tristemente también se fue diluyendo el contenido, que simplemente al ver los dibujitos pues podíamos también entender. Y además en el hebreo moderno pues siguen siendo las mismas 22 letras, pero ya hay también 5 letras que se escriben distinto cuando son la terminación cuando la terminación es al final. Es decir, en el hebreo moderno actual son las 22 letras estas, más 5 letras sofit, que son cuando alguna palabra termina con esa letra, pues se escribe de manera diferente. Pero ahorita entonces nos vamos a enfocar en estas 22 letras y primero vamos a poner un poquito de énfasis en por qué el 22. El 22, bíblicamente, ¿qué representa? ¿Por qué es tan importante? Si estamos mencionando que mediante estos dibujitos, y de acuerdo a los hallazgos arqueológicos más antiguos y más confiables que hay, es en este idioma en el que el Eterno, en el que Dios dio a Moisés la ley por escrito, la Torá por escrito, más bien dicho. Entonces, ¿por qué 22? ¿Por qué el Eterno escogió 22? ¿Qué representa o simboliza ese 22? Porque si lo hubiera querido, hubieran podido haber sido 100 diferentes o 10 o el número que se le ocurriera. Pero el 22 vamos a ver qué otra información muy importante tenemos en la escritura, en la Biblia, acerca del 22. Para empezar, de acuerdo a la genealogía del Evangelio de Lucas, desde el Eterno hasta Yeshua, lógicamente hablando aquí ya en la tierra, hay 77 generaciones, Dice, de acuerdo al Evangelio de Lucas, que el Eterno, es decir, Dios, pues sabemos que el Hijo de Dios pues es Yeshua,
¿Por qué? Porque Él es el único que fue engendrado de Él. Sin embargo, ya como creación de Dios fue Adán, que fue el primer hombre sobre la tierra, y de acuerdo a la Escritura y al Evangelio de Lucas dice que Adán pues fue hijo de Dios. O sea, no somos hijos de la misma manera que Yeshua. Él sí es un hijo legítimo, un hijo, es decir, engendrado directamente de Él, salió de Él. En el caso de nosotros, pues fuimos sacados de la tierra y el Eterno nos da el aliento, el soplo de vida. Sin embargo, somos sus hijos. Y el primer hijo pues fue Adán, Adán después tuvo a Set, Set tuvo a Enos, Enos a Cainán, y nos vamos así. Y del Eterno, ahora sí que de Dios, la generación número 22 fue nada más y nada menos que Abraham. Un dato muy muy importante. ¿Por qué? Porque fue Abraham a quien el Eterno seleccionó. Pudo haber sido quien sea, pero estamos viendo que fue Abraham. A él escogió a Abraham para Dios hacer un juramento por sí mismo de que él bendeciría a Abraham y por medio de él serían bendecidas, serían benditas todas las familias de la tierra, dice. Entonces Abraham, que era pues, un hombre, dijo: ya no serás padre, ya no serás Abraham, sino serás Abraham, y ahora serás padre de multitud de naciones. Entonces fue la genealogía número 22. Abraham es la persona que el Eterno seleccionó para instruir y para bendecir. ¿Y de qué manera lo iba a bendecir? Pues por un lado estamos viendo que mediante 22 caracteres o letritas, dibujitos, que era el alefato hebreo original. Por otro lado, sabemos que Yeshua, que es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, en él todos nosotros somos bendecidos, todo el mundo es bendecido. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador, la redención y la salvación viene únicamente por medio del Mesías, de Yeshua. Entonces, de alguna manera, pues sabemos que Yeshua tiene que estar relacionado también al número 22. Como vimos ahí en la gráfica anterior, pues ¿cuál es la letra número 22 del alefato hebreo? Pues es la Tab, la letra Tab, que no nos debe de sorprender que es el dibujito de una cruz. Automáticamente, al nosotros ver este dibujito, pues lo podemos relacionar al Mesías. Esta es la letra número 22 del hebreo antiguo, del hebreo mediante el cual el Eterno dio a Moisés la instrucción, la Torá. Entonces, la letra Tab es la letra número 22 y el Mesías, estamos viendo que Él es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, que fue la genealogía 22, y de igual manera Él cumple pues con toda la palabra desde la Aleph hasta la Tab, y estando Él aquí terrenalmente, cómo terminó, concluyó, vaya su ministerio aquí como hombre, con una Tab, con una cruz, y estando Él en esa cruz, pues Él, sabemos, hemos leído la Escritura, hemos visto incluso películas, y estando en esa cruz, dice una de las palabras, de las últimas palabras de Yeshua, de nuestro Mesías, de Jesucristo, vaya, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Fueron palabras del Mesías, que estas palabras vienen en un salmo. ¿Alguien recuerda en qué salmo vienen? Salmo 22, precisamente. O sea, no es casualidad, podría ser casualidad, sin embargo, vamos a empezar a estudiar y nos vamos a ir dando cuenta que es casualidad, tras casualidad, tras casualidad, tras casualidad, tras casualidad, y llega el momento en que si hacemos una fórmula matemática, es imposible que sea casualidad. Todo se ve un patrón, y vamos a ir viendo cómo mediante este número 22, que estamos viendo que tiene que ver con el cumplimiento del Mesías, que tiene que ver con la instrucción que el Eterno y el cumplimiento de la promesa que el Eterno hizo o que juró por Él mismo, que traía la salvación a la humanidad. Entonces, es importante ese dato, saber por qué 22 letras hebreas. Son 22 letras hebreas para Abraham y su descendencia, para todos aquellos que habremos de ser redimidos. Aquí, en cuanto a, antes de entrar a la letra Aleph, también me gustaría mencionar aquí lo siguiente: el hecho de que nosotros el día de hoy estemos, pues que no hablemos hebreo, de que no
Para empezar, ya lo he mencionado en otras ocasiones, el Eterno cuando da su instrucción a Moisés, Él no le dijo, este es el hebreo, este va a ser el idioma fulano, sutano. Simplemente tenemos que entender que este es el idioma del Eterno, que esa es la manera en que Él se quiso comunicar con nosotros. Entonces, para entender el idioma, pues tenemos que entender que nuestro Padre es todopoderoso, es sobrenatural, y desde luego que este idioma pues también va a ser impresionante y sobrenatural. Entonces hay un acontecimiento ahí en la Escritura, pues ya hemos leído en Génesis, sabemos que el Eterno creó al hombre, después el hombre empezó a ver maldad en el hombre empezó a rebelarse y a hacer lo contrario de lo que Dios decía. Entonces, ¿qué hizo el Eterno? Dios envió el diluvio, purifica la tierra con agua, después la vuelve a poblar dando una nueva oportunidad. ¿Y qué es lo que hizo el hombre? Nuevamente siguió tras esos malos caminos, al grado que dice de que empezaron a construir una ciudad, dice la ciudad de Babel. De hecho, si podemos abrir las Biblias en Génesis 11, voy a leer desde el 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. Y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Eterno, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Eterno el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ok, entonces estamos leyendo este pasaje, ¿por qué? Porque tenemos que entender que el hecho de que nosotros estemos el día de hoy hablando en español es a raíz de la desobediencia a la palabra de Dios. Dice aquí que el pueblo edificó una ciudad para poner un nombre sobre ella. En un pensamiento hebreo no es nada más poner, vamos a ponerle aquí un nombre para que ya la podamos identificar. No, el nombre en hebreo tiene que ver con, como ya sabemos, con el carácter, con la esencia, con lo que se va a promover y a difundir en ese lugar. Entonces están haciendo a un lado el nombre divino, el nombre del Eterno. ¿Para qué? Para ellos poner su propia huella ya en esta ciudad. Entonces el Eterno, como consecuencia, como castigo, trae esa confusión de lenguas, y es por eso que hoy, el día de hoy, tenemos muchas lenguas, y que esta palabra está subrayada aquí, y la palabra lengua que viene ahí en nuestras Biblias es la palabra safá. En hebreo safá significa un idioma, significa un lenguaje. Esto es lo que estamos viendo, y tenemos que entender entonces que el Eterno con un motivo hizo eso. ¿Por qué? Para confundir a la humanidad. Sin embargo, hay una profecía en Sofonías 3:8 que dice, por tanto esperadme, dice el Eterno, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Entonces estamos leyendo que en el otro lugar que hizo, les trajo confusión y los esparció por toda la tierra. Aquí en Sofonías 3:8 está diciendo que los va a reunir nuevamente, y pues va a poner su juicio sobre ellos una vez más. Hay una característica muy importante en Sofonías 3:8, ¿alguien la recuerda? Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí, Pili? Exacto.
Así es el único versículo, y sí lo corroboré una vez más, en toda la Biblia, no hay ningún otro, en el cual aquí se incluyen las 27 letras del alefato hebreo. Y menciono las 27 porque sí incluye las 22 letras del alefato hebreo, y aparte incluye las 5 formas para terminar la palabra, como están en el hebreo moderno. Es decir, en este pasaje, que de alguna manera está relacionado a Génesis 11, contiene todo el alefato hebreo. Ni en la Torá hay un pasaje que tenga esta característica de que incluye todo el alefato hebreo. Eso es algo muy importante, más considerando el versículo que sigue. ¿Por qué? Porque después del alefato hebreo, después de que en un pasaje incluye todo el alefato hebreo, dice el versículo 9: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Eterno, para que les sirvan de común consentimiento. Entonces, cuando el pueblo no quiso hacer la voluntad de Dios, cuando quisieron poner otro nombre para él, es decir, otra enseñanza, otros principios, el Eterno trajo confusión a ellos, los esparció, y dice que una vez más los va a reunir y va a caer el juicio sobre ellos. En ese pasaje es justamente donde estamos viendo que están todas las letras del alefato hebreo, pero una vez que ya esté toda el alefato hebreo, ¿qué posibilidades hay de que el siguiente versículo nos diga que en ese tiempo va a traer pureza de labios? ¿Qué es pureza de labios? Vemos que esta palabra labios es la misma palabra safá. Dice: voy a traer pureza del lenguaje, voy a restaurar el lenguaje, para que todos invoquen el nombre del Eterno. Vemos cómo está otra vez relacionando eso de nombre. ¿Qué significa? De que se reunieron para poner nombre sobre esa ciudad, de que estaban haciendo a un lado al Eterno, estaban haciendo a un lado a los mandamientos de Dios, para poner ellos ahora sí que su propia ley, su propia justicia, su propio gobierno. Pero el Eterno promete que va a haber pureza de labios para que invoquen su nombre. Pero antes de eso, ¿qué tiene que pasar? Pues nosotros tenemos que entender que nos tenemos que relacionar para llegar a esta pureza de labios. Tenemos que irnos familiarizando y entendiendo cada una de las letras de este alefato hebreo. Tristemente el día de hoy, como les mencionaba, ya está un poco diluido, o bastante diluido, pero ahorita pues vamos a continuar aquí. Vamos a mencionar algunas características del alefato hebreo. Para empezar, a diferencia de un idioma como el español, en el hebreo no es una colección abstracta de elementos lingüísticos. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo en nuestro idioma la letra A, la B, la C, nada más son puros elementos lingüísticos que no significan nada, nada más están juntos para poder nosotros mencionar algo, y a algo se le asigna ese nombre de ese conjunto de letras. Es decir, no tiene nada de impresionante el español, ni el inglés, ni la mayoría de los idiomas. Otra característica: cada una de las letras tiene nombre e identidad. Es decir, cada letra tiene un significado por sí sola. Y para esto no nada más lo estamos afirmando, sino este es el propósito de en cada una de estas letras, con la escritura, ir y corroborar nosotros lo que estamos diciendo. Es decir, la letra Aleph, ok, pues el día de hoy vamos a ir a los pasajes donde se habla de Aleph y vamos a revisar cada uno de ellos. Posteriormente se les asignó un valor numérico a cada letra. Okay, este es un punto debatido. Hay quienes dicen, bueno, es que al principio, cuando recién el Eterno da a Moisés el alefato hebreo, ahí no eran todavía números. Eso posteriormente se les asignó el valor numérico a cada uno, y ya después se sacó toda otra teoría, otra cuestión. Bueno, pues esa es también una postura, pero nosotros lo que vamos a hacer es
guiarnos por lo que dice la palabra, no vamos a acudir a fuentes cabalistas, a fuentes rabínicas o fuentes de ningún tipo, ni cristianas, ni judías, ni católicas, ni nada, sino directamente lo que la Escritura nos muestra. Y aquí continuando, vamos a ver unos rápido antes de entrar a la letra Aleph, unos ejemplos que son muy comunes, generalmente son los ejemplos que donde quiera ponen, para darnos cuenta cómo este idioma no nada más era, como cada letra, como no nada más son letras, sino al mismo tiempo son dibujitos que nos van mostrando el significado de las cosas. No nada más lo podemos leer, sino lo podemos ver. Vamos a continuar aquí creo que el Eterno nos puede mostrar grande bendición, porque hay conceptos muy elementales que al verlos por medio de estos dibujos, con esa simpleza con la que el Eterno, de esa manera tan gráfica y tan fácil de visualizar, yo creo que va a ir ministrando nuestras vidas, y hay más en esta cultura en la que estamos nosotros actualmente. Entonces quiero mencionar, ahorita vamos a ver este ejemplo, dice cómo medimos el día en nuestra cultura. Entonces el día en nuestra cultura, pues ¿a qué horas empieza? Empieza a las 12 de la noche, a las 12 de la madrugada. A esa hora generalmente, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos durmiendo. Bueno, y la verdad yo no me duermo tan temprano, pero la mayoría de la gente está durmiendo, y los otros pues de perdida nos estamos preparando para irnos a dormir. Después ya realmente comenzamos el día. La mayoría, pues sé que hay personas que por ejemplo trabajan un turno de la noche y tienen todo el día al revésado, pero la mayoría, es decir, generalmente se comienza el día entre las 6 y 8 de la mañana, que es cuando se levantan para ir a trabajar generalmente. Entonces, entre 6 y 8 de la mañana, ¿qué característica hay? Bueno, pues de que ya generalmente sale el sol, o está saliendo, o ya está, depende el tiempo del año también. Y pues antes, en la mañana, como casi todo buen mexicano, pues se toma su tacita de café. Puse una grande porque yo la verdad sí me tomo como unas 4 o 5 tazas de café, chiquillas, pero ya si lo juntamos sí se forma así como una cazuela. Entonces comenzamos el día entre las 6 y 8 de la mañana, nos dirigimos al trabajo, y ahí vamos a trabajar por lo menos unas 8 horas, ¿no? Es el tiempo promedio, algunos 8, algunos 6, algunos 9, algunos 10, algunos 15, y mínimo, o sea, el promedio son 8 horas. Eso quiere decir que ya cuando regresamos a la casa, ya va a ser de noche o está por anochecer. Ya regresamos más o menos a esta hora, como cuando está como en esta fotografía. Más nosotros aquí lo podemos ver, que estamos aquí pegados al mar, pues alcanzamos a ver cómo ya está oscureciendo, si no es que ya oscureció. Entonces ya prácticamente cuando llegamos a la casa es para cenar, para descansar y a dormir otra vez. Se acabó el día, a dormir. Entonces, ¿cómo empezamos realmente el día? Supuestamente en esta cultura, durmiendo. Ya luego sale el sol, me voy a tomar mi café, me voy al trabajo, y le dedico casi todo el día. Los niños pues se despiertan, en vez del café le das su vasito de leche, lo mandas a la escuela y al rato regresan y a dormir otra vez. Duerme uno ahí todo el día, es bien poquito lo que se ve uno con otro. ¿Y qué es el problema de esto? De que por este tipo de pensamiento totalmente contrario a los planes de Dios, se están destruyendo y destruyendo familias. El Eterno ha sido bueno con muchos de nosotros, porque este es el estilo de vida que llevamos, y aún el Eterno nos está dando la oportunidad de hacer ese cambio. Entonces, el día bíblico, como dice la Escritura, que comienza a la puesta del sol. Entonces, en este caso, cuando ya está metiéndose el sol, ya está a punto de meterse, pues ahí sabemos que el día, de acuerdo a los propósitos del Eterno, apenas está empezando. En el otro calendario de la cultura actual, ahí pues ya casi llegaste de la casa, ya se está terminando el día, ya estás listo para ir casi a cenar y a dormir. Pero en el calendario del Eterno, cuando estás llegando a casa con tu familia, ahí está empezando el día. Cuando estamos llegando del trabajo,
es tiempo de dedicar a la familia. Entonces llegamos, empieza el día bíblico, al entrar el sol, es tiempo de cenar, sentarse con la familia, convivir. Ahí es donde tenemos que ponerle el enfoque, no tanto en el desayuno y de que ahí va corriendo, córrele, porque en el otro calendario, la verdad, te digo, llego, casi fuma, avienta un zapato para un lado, otro para otro, llega hasta, casi por el chip que trae uno, de que ya trabajé, ando todo cansado, hasta me quito los pantalones, los pongo arriba del comedor, es un relajo. Los niños al otro día corriendo, ¿dónde están los zapatos? Acá están en el refrigerador, es un total desorden. ¿Por qué? Porque andamos así como a las carreras, a la especie de la cultura que se nos inculcó desde chiquillos. Entonces es tiempo de dedicar a la familia cuando empieza el día. Después sí va a llegar el tiempo que vamos a dormir, ahí 3-4 horas después de que tenemos la reunión. Ahora sí dormimos. Después de dormir, pues nos vamos a levantar en la mañana ya que salga el sol, más o menos lo que dijimos, entre 6 y 8 de la mañana, y ahí pues ya es tiempo de salir de la casa e irse a trabajar. Entonces terminas el día laboral, generalmente no estamos aquí, no en todos los casos, pero por lo general todavía terminas el día con sol, y ya cuando vuelves a casa pues está apenas iniciando el próximo día, y otra vez es tiempo de pasarlo con la familia. ¿Se ven qué diferencia? El otro dormido, pero aquí empieza el día, estás con la familia, duermes, te vas a trabajar y terminas otra vez llegando a casa para otra vez estar con la familia. Es un cambio totalmente, ahora sí que de extremo a extremo. ¿Y qué es el problema? De que cuando pensamos de que el día inicia en la mañana, cuando nos estamos preparando para ir a trabajar, ahí es donde dejamos toda la energía, ahí es donde dejamos todas las horas, donde generalmente da uno el máximo y el extra, porque eso es lo que quizás se nos enseñó. Pero ¿qué dice Bereshit 1:13? Dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Dice, y fue la tarde y la mañana un día. Vaihi Erev, Vaihi Boker Yom Echad. Dice, estas dos palabras son muy, muy importantes. Erev, ¿qué es Erev? Es la fotografía que vimos. Esto es Erev, aquí está. Erev es, y fue la tarde, o sea, ya cuando está la puesta del sol, y la mañana, cuando está el periodo de luz, un día. Entonces, ¿cuándo empieza el día? En la tarde, cuando estoy llegando a casa, cuando estoy con mi familia, cuando ya el día está muy avanzado y quizá ya a punto de terminarse, pues cuando está el sol. Que eso pues lo doy allá en el trabajo, ¿no? Eso no es lo principal, sino es la segunda parte del día, ya cuando lo mejor lo dediqué a casa. Entonces, ¿cómo se escribe Erev en hebreo antiguo? Para empezar, se escribe con la letra Ayin, la letra Resh y la letra Bet. Estas tres letras, pues quizá algunos de ustedes no las han visto, otros ya estamos un poquito más familiarizados con ellas, pero no se ocupa ni siquiera estudiar mucho, simplemente al ver cada una de las letras, pues puedes ver qué es. La Ayin es el dibujo ¿de qué? De un ojo. ¿Y qué creen que significa Ayin? Ojo, o sea, no tiene nada de difícil. Está muy, Ayin significa ojo, así se llama la letra, y era el dibujo de un ojo. La que sigue es la letra Resh. Que Resh viene de la raíz Rosh. Rosh, ¿qué es? Cabeza. ¿Qué es el dibujo? Una cabeza de un hombre. Y la otra es la letra Bet, que significa Bet, casa. Y es el dibujo de una casa, de una casita de campaña. Entonces el día, si estamos viendo, inicia cuando la vista del hombre está ¿dónde? En la casa. Y por otro lado, la palabra Boker está formada por las letras Bet, la Kuf y la Resh. Boker. ¿Qué es? Nuevamente tenemos estas dos letras una vez más, la Bet y la Resh, pero en medio de estas dos está la letra Kuf. ¿Alguien recuerda qué es la letra Kuf? Exacto, es un dibujo del sol, es un dibujo del horizonte que se le conoce, que es precisamente un dibujo pues muy similar a este, ¿no? Ya sea cuando se está metiendo o cuando está saliendo el sol. Entonces, Boker, ¿qué nos está diciendo? Es cuando
estás en casa y está saliendo el sol, entonces el hombre pues ya sale de la casa. Si te fijas aquí, el hombre está pegado a la casa, el hombre está con la vista a la casa, aquí está hacia el otro lado, ya está viendo hacia en otra dirección. Entonces, en estos dibujitos podemos ver el plan del Eterno, por qué lo instituyó así, y podemos entender también por qué hay tantas familias destruidas. Entonces, está dejando uno todo el énfasis, todo el esfuerzo, todo en el lugar del patrón, del trabajo, en vez de dejarlo donde el Eterno nos va a pedir cuentas a nosotros. El Eterno nos va a decir, a ver si cuánto vendieron el año pasado allá en la empresa. No, eso ni le va a importar. Decir, a ver, en tu casa cómo estuvo la cosa, cómo atendiste a tus hijos cuando se ocupaban esto y esto. Esas son las cuentas que el Eterno nos va a pedir. Es por eso que la primera parte del día empieza en la casa. Entonces, este es simplemente un ejemplo, pero un ejemplo muy visible de lo que el Eterno nos está invitando, de lo que nos está llamando. Entonces ahora sí pues podemos entrar aquí a la primera letra del alefato hebreo, es la letra Aleph, que tenemos aquí esta imagen de este buey o este toro, porque eso es lo que significa Aleph en hebreo. Vimos que es el dibujo, el dibujito pictográfico de la letra como se escribiera con la cabeza de este toro. Aluf en hebreo, que se escribe igualito que la letra Aleph, significa toro o buey. Entonces, aquí está otra imagen de la misma letra Aleph, pero ya cómo se fue diluyendo la letra, cómo se fue deformando de alguna manera. Esta primera imagen que tenemos aquí a la izquierda es la letra Aleph del hebreo antiguo, es la letra Aleph conocida como la Aleph en los tiempos de Moisés. ¿Por qué? Porque es así que el Eterno, se cree que es esta la forma que el Eterno transmitió a Moisés el alefato hebreo usando esta Aleph. Ya posteriormente, que se conoce como la Aleph en los tiempos de David, del rey David, era esta manera, que es como muy similar a la A de nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque de aquí se deriva, de aquí viene, pero aquí podemos ver que en esta Aleph pues todavía se asemeja bastante a la cabecita del toro. Aquí está la cabeza, los cuernos. Ya cuando de plano se perdió totalmente el dibujo pictográfico, es una vez que la casa de Judá fue conquistada por Babilonia, que fue en ese tiempo que fueron muy influenciados por Babilonia, adquirieron ahí, muy influenciados por el idioma arameo, y ahí prácticamente sustituyó al hebreo, y pues se pierde toda esta información. Estas son las tres principales tipos o cambios así drásticos que ha habido de la letra. Este es como entre el 2000 y 1000, entre el año 1000 y el año 600, vamos a llamarlo así, porque ya a partir del año 600 hasta el día de hoy, este es el que ha predominado. En los tiempos de Jesucristo, pues ya era este hebreo moderno el que utilizaba, o algo muy parecido a uno que se llamaba Katav Ashrui. Pero en este caso, este es el paleohebreo, y este era contemporáneo del fenicio. Así, el fenicio y el paleohebreo son de los conocidos como los idiomas de los más antiguos, pero ambos surgen del hebreo antiguo, o de lo conocido como el hebreo bíblico. De hecho, son los jeroglíficos más antiguos que se tienen. Entonces, aquí ya está más detallado que esta tablita que estamos viendo aquí, pero aquí en esta primera hilera, pues tenemos el hebreo antiguo, el hebreo que les digo que es en los tiempos de Abraham, de Moisés. Ya después aquí en esta segunda hilera tenemos lo que se le conoce como el paleohebreo, o conocido como el hebreo en los tiempos de David. Después es el primer cambio radical, así que ya no se alcanzaba a notar, ya no había aparecido, que pierde el dibujo. El primer cambio sí fue, como les digo, ya con la destrucción del primer templo, ya cuando son llevados cautivos el pueblo de Israel, la casa de Judá en específico, y es esta forma que es muy similar
al hebreo moderno del día de hoy, que son los que están aquí. En esta quinta hilera pues viene nada más, como les mencionaba, las letras que a la hora de escribirlo cambia al final. ¿Por qué cambia? Es como decir, por ejemplo, la R, por ejemplo, la S mayúscula y la S minúscula, pues son igual, nomás que una está grande y otra chiquilla, ¿no? Pero ¿por qué? Trata de explicarle a alguien por qué la R mayúscula es así, la R minúscula así. Te va a decir, oye, pero ¿por qué? Si es lo mismo, o sea, ¿qué importa si empieza o termina? No, pero es que cuando empieza, o sea, le tienes que explicar, hagan de cuenta que aquí es casi lo mismo. Al final de la letra, al final de la palabra, si se utiliza con la kaf, con la mem, con la nun, con la pe o con la sadi, se escribe diferente. En algunos casos podría variar poquito el sonido, ¿no? Como en la kaf, en vez de llamarse kaf es jaf. O sea, como hay algunas cositas ahí que eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero vamos a continuar aquí con lo principal. Entonces, la primera letra del hebreo es la letra Aleph, está desde luego relacionada al número 1. ¿Por qué? Pues porque es la primera letra, se le asignó y tiene el valor numérico de 1. Y el sonido de esta letra, ¿cómo suena en hebreo? Pues puede ser silencioso, así como la letra H en español, pero generalmente sí va a sonar, y generalmente suena como A o como E. En el hebreo antiguo, ¿cómo ibas a saber si va a sonar como A o como E? Pues tenías que saber la palabra, tenías que entender y conocer todas las palabras para realmente saber si iba a sonar como A o como E. Hoy, el día de hoy en el hebreo moderno ya se le asignan algunas puntuaciones que se llaman nikud, y con esas pues cuando tiene puntitos ya sabes que va a sonar como E. Cuando tiene una raya, ya sea kamatz o pataj que se llaman, va a sonar como A. Pero el significado, que ahora sí vámonos a la letra Aleph de lleno, y el propósito del día de hoy es entender o relacionar, entender por qué en la escritura esta letra Aleph, y en el pensamiento hebreo antiguo la letra Aleph está relacionada a Dios, es decir, va a representar al Eterno, representa fortaleza, por qué representa liderazgo, por qué significa jefe, amigo, guía, capitán, gobernador, buey, y por qué representa el número 1 y el número 1000. Todo eso pues se puede respaldar con la escritura. Ya de entrada, cuando vemos aquí Dios, fortaleza, líder, jefe, amigo, guía, capitán, gobernador, cuando vemos todas esas, pues todas esas las podemos relacionar con Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro liderazgo, nuestro jefe. Sí, es nuestro amigo, de alguna manera. No amigo como en un video dice, no es mi cuate que voy a ir ahí a cotorrearlo y así, no, es nuestro amigo porque Él nos enseña lo que verdaderamente es un amigo. Yeshua, Él envió a su Hijo amado y Él nos enseñó lo que es dar la vida por sus amigos, Él mismo lo dijo. Guía, capitán, gobernador, Él es el que nos gobierna. Uno, pues como sabemos que el Eterno es uno. De hecho, la mayoría de nosotros tenemos aquí una pulserita, el que no tenga, y luego me dice, le paso una de estas, le regalo una, que dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Entonces, la letra Aleph, por ese lado, de que por ahí se empieza el alefato hebreo, que es la número 1, la letra número 1, es fácil relacionarla porque Dios hay uno. ¿Y qué características tiene el número 1? ¿Por qué representa al Eterno? Para empezar, el 1 es algo que no lo puedes dividir. ¿Por qué? Porque cuando lo divides ya no está entero, ya está fraccionado. Si agarras el número 2 o cualquier otro número, sí, de alguna manera se puede dividir. El 2 lo divides a la mitad y vas a tener 2 enteros. Pero el 1 es algo que no lo puedes dividir porque ya no está completo, ya está incompleto, ya está desmejorado. Por eso lo que acabo de mencionar ahorita, Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, Adonai, uno es. Entonces, el uno que más significa principio, siempre empezamos a contar por el uno, y pues, ¿quién es el principio de todas las cosas? ¿Quién hizo todas las cosas? El Eterno mismo.
El uno nos habla de restaurar en un pensamiento bíblico. Entendemos que el uno nos habla también de una restauración total, por eso significa plenitud y por eso significa algo total, porque hay varios pasajes, aquí seleccioné nada más uno de mis favoritos, Ezequiel 37, la profecía de los dos palos, del palo de Judá, el palo de Efraín. ¿Y qué significa esto? Pues sabemos y conocemos la historia bíblica de que el pueblo del Eterno, que era formado por 12 tribus, fue dividido, se formaron dos pueblos, pero de acuerdo a la Escritura, que dice que el Mesías de ambos pueblos que hizo uno. ¿Qué significa eso? Que es algo que ha restaurado, lo que el Eterno restaura queda uno, así como también vemos y leemos cuál fue la oración de Yeshua. Dijo: Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, todo eso tiene que ver con restauración, y eso lo podemos relacionar con el Eterno, con el número uno. Entonces, el número 1000 también representa la letra Aleph. Ya de entrada, cuando escuchamos 1 y 1000, ¿nos recuerda algún pasaje? Aquí está, algún pasaje que relaciona el 1 con el 1000. Segunda de Pedro 3:8 nos dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, sí, en una mentalidad hebrea eso es algo muy claro, entender que el 1 y el 1000 son representados aquí por Aleph. Entonces, en Génesis 20:16 dice: y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos así fue vindicada. Entonces, aquí en este pasaje de la Torá, la palabra 1000 es la palabra Elef. Elef se escribe igualito que Aleph, sin embargo, lo único que cambia es la forma de pronunciar la Aleph. En uno se pronuncia como A y en otra como E. Sin embargo, para decir Aleph o para decir 1000 es la misma escritura que se utiliza, la misma forma. Entonces, cuando vemos en la escritura que dice Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, vemos en este pasaje que está formado por 7 en donde este pasaje incluye 7 palabras, y en estas 7 palabras hay 6 letras Aleph. Entonces dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En este pasaje encontramos 6 Alephs, que sabemos que Aleph representa 1, 6 unos tenemos dentro de esta creación de los cielos y de la tierra. ¿Y en cuántos días los creó el Eterno? En 6, los creó en 6 días para reposar el séptimo día. Entonces, en el pensamiento hebreo es muy diferente a nuestro pensamiento, a nuestra cultura. Nuestra cultura, para referirse a las cosas de Dios, son cosas como muy abstractas, son cosas muy elevadas, muy inalcanzables. Y en un pensamiento hebreo es algo totalmente diferente, es algo tangible, algo que se pueda tocar, ver, sentir, oler o escuchar, o sea, que involucre nuestros 5 sentidos. Es por eso que vemos que en el alefato hebreo pues son dibujitos de algo tangible. Entonces, en este pensamiento hebreo, a Dios vamos a ir viendo por qué se le relaciona con el toro, por qué a Yeshua, el Mesías, se le relaciona, o en la Escritura lo va a relacionar con un cordero. Tenemos varios pasajes, la profecía de Isaías 53, referente al Mesías, que dice que como cordero se llevaba al matadero. Vemos los sacrificios que eran una sombra de nuestro Mesías, se utilizaban también corderitos. Vemos a Juan el Bautista, que dijo que he aquí el Cordero de Dios, o sea, para referirse a Yeshua, el Mesías. Entonces hay varias referencias bíblicas que a Yeshua lo relaciona con un cordero, y al hombre, a nosotros, con un asno. Y también hay referencias bíblicas, siempre la
la muy conocida profecía de Oseas, para referirse a la casa de Efraín, a la casa de Israel, referente de que es como un asno montés. Entonces, en el pensamiento bíblico, pues al Eterno, a Yeshua, al hombre, nos muestra una figura, fíjate, y de animal. No quiere decir que Dios sea un animal, o que un toro sea un animal, o que el corderito ese es Yeshua, y no, pues nada de eso tiene que ver, sino vamos a ver en un pensamiento hebreo, pues entendiendo que el pueblo se dedicaba a la ganadería y a la ganadería y a la agricultura, pues ¿qué animal era el que más utilizaban para arar la tierra? Para empezar, si querían sembrar, pues utilizaban los bueyes para que ablandaran la tierra, que la prepararan para después echar la semilla. Entonces, querían fruta, ok, pasa a los animales, al buey principalmente, va a preparar la tierra y después ya vamos a tener fruta. Entonces el buey lo relacionan con los frutos de la tierra. El buey pues también es un animal puro que lo podían comer, consumir la carne. Entonces ya de entrada este animal en una mentalidad y en una cultura hebrea representa el sustento, la comida. También la casa pues no era de este material de concreto, ni siquiera de madera, ni este material ligero que le llaman el día de ahora, sino las casas en ese tiempo eran hechas con las pieles de los animales, con las pieles del buey principalmente. Mataban los animalitos, hacían y construían sus tiendas de campaña. ¿Eso qué quiere decir? Que este animal también representaba el hogar. Entonces representa el sustento, el alimento, representa el refugio, la casa. Y también, pues hay que recordar que es un animal que era apto para los sacrificios. ¿Qué eran los sacrificios? Era una manera pues de acercarse. Ahora que estudiamos Vayikra, que estudiamos el libro de Levítico, vemos que eran, ¿cómo se dice ofrenda en hebreo? Corbán, que significa acercarse. Entonces, si se querían acercar espiritualmente y tener una relación con Dios, también podían utilizar este animal. Entonces vemos cómo está este animal muy completo y abarca todas las áreas del ser humano, lo que es la comida, la casa y la relación directa con el Eterno. Entonces, al ver al animalito, pues eso es lo que representa. Por eso se puede relacionar al Eterno, porque el Eterno es todo para nosotros. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo, así como esta es la letra M en español, pero para escribir M, pues se tiene que poner M, así E-M-E, F, E-F-E, X, E-Q, un relajo, ¿no? O sea, casi en todas las consonantes en español, y hasta que escribí esto me di cuenta que qué corriente idioma tenemos, qué pobre. ¿Por qué pobre? Porque ni siquiera las letras empiezan con la letra que es la que debe de ser, y en otros casos ni siquiera existe. Quieres escribir X, ni la X utilizas. Dije, qué chafa. O sea, no, me disolucioné un poquito del español, pero bueno, ahí vamos. Entonces, en este caso puse ese ejemplo porque para escribir Aleph, pues se ocupan 3 letras. Lógico, y en hebreo sí, todas las palabras, para escribir todas las letras, siempre empieza con la letra, no como el español ahí que nomás no. Excepto las vocales, pues I, ahí las vocales no hay para dónde hacerse. Ok, entonces la Aleph son 3 letras, Aleph, Lamet y la Pei. Dice Aleph. Entonces, pues ahorita no vamos a entrar en mucho detalle, pero los dibujitos hablan por sí solos. La Aleph es el toro, que dijimos que va a representar la fuerza. ¿Por qué? Porque vimos que este animal era el más fuerte, era era el líder. ¿Por qué? Porque llevaba también al frente la vida de las personas, involucraba todas las áreas de los animales para la agricultura que iban a preferir para arar la tierra, un toro o un burro. Pues un toro, porque es el más fuerte, es el principal. Esta letra Lamet, que es de ahí se deriva la letra L para nosotros, es el dibujo de un bastón, como lo podemos ver ahí. Y la letra Pei en hebreo, ¿qué creen que significa? Boca, pues es el dibujo de una boca. Pe,
en hebreo es boca, es el nombre de la letra. Entonces Aleph significa líder o fuerza. El bastón, pues es el bastón que utilizaba el pastor para dar dirección y rumbo a la oveja. ¿Para qué es la boca? ¿Cuál es la función de la boca? Para hablar, para decir palabras. Entonces Aleph, o sea, cuando vemos por qué se le relaciona al Eterno, la letra Aleph, porque estamos viendo que representa al líder que pastorea y dirige por medio de su palabra. ¿Quién es el pastor que dirige por medio de su palabra? Pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, la Aleph estamos viendo por qué en una mentalidad hebrea se le relaciona con este dibujo o esta imagen de toro. Entonces, en un pensamiento hebreo, la Aleph representa al Eterno, y como resultado de eso es que las palabras o los nombres bíblicos que se le dan al Eterno, sería mucha casualidad si todos aquí están empezando con Aleph. ¿Qué palabra tenemos ahí? La palabra Ab, que ya la vimos hace ratito, que significa Padre. Ese es uno de los nombres que se le da en la Escritura a nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Abba. Tenemos la palabra Elohim, que se traduce en nuestra Biblia como Dios, aunque ya vamos a ver más adelante que hay una mayor interpretación de esa, y más en el hebreo, sobre todo en el hebreo antiguo, y tiene que ver con el líder que instruye nuestra vida. ¿Quién es tu Dios? Pues aquella persona que está dirigiendo tu vida es tu Dios. En un pensamiento bíblico, Dios no nada más se utiliza exclusivamente para el Eterno, sino también pues se utiliza para ciertos hombres. Faraón, por ejemplo, era Dios sobre el pueblo. Después vemos en Éxodo 7 que el Eterno, que le dice a Moisés, tú vas a ser Dios sobre Faraón. ¿Qué quiere decir? ¿Que él se hizo Dios, que era como el Padre? No, significa que él estaba por encima y que lo que él dijera, Faraón se iba a sujetar a ello. Entonces él fue Elohim sobre Faraón, pero este término empieza con Aleph, que representa al Eterno. Él es nuestro Elohim. Aquí tenemos otra palabra que es para referirnos al Eterno, a Dios, es la palabra Adonai. Muchos de estos hemos escuchado esta palabra, que viene de la raíz Adón, que significa Señor. Adonai significa como el Señor de señores. Tenemos otra palabra, es la palabra Ahava. Ahava significa amor. ¿Y qué dice primera de Juan 4:8? Que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La otra palabra es la palabra Or, que es Aleph, Bab y Resh. Or significa luz. Primera de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz. Aquí tenemos la palabra Esh. Esh significa fuego. Y Deuteronomio 4:24 dice que el Eterno es fuego consumidor. Y aquí, cuando Moshe le pregunta al Eterno el nombre que le dice él, dice, diles que soy Ejie Asher Ejie, que significa, está en Éxodo 3:14, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. En hebreo vemos que es Ejie Asher Ejie, y que vemos que son 3 veces Aleph, Aleph, Aleph y Aleph. Entonces la letra Aleph, sería mucha casualidad que el Eterno siempre, constantemente estamos viendo que para referirse la Escritura a Él, empieza con Aleph. ¿Por qué es así? Porque tenemos que entender que Él es nuestro líder, Él es nuestra fortaleza, Él es el que dirige nuestras vidas, Él es uno y Él es nuestra máxima autoridad. Entonces aquí, viendo también dentro de la palabra Elohim, la palabra que se traduce en nuestras Biblias como Dios, la palabra Elohim, y Elohim lo pongo aquí 3 veces. ¿Por qué? Porque qué impresionante es este idioma y qué impresionante es nuestro Dios. Lógicamente, como este es el idioma del Eterno, tiene que ser impresionante. Como dentro de esta palabra se forman 3 palabras de esta magnitud. Ahorita vamos a ver. La primera es la palabra El,
que él, pues sé que ya saben qué significa Dios, el líder que pastorea. Exacto, habíamos visto de la Aleph, que es, pues es la cabeza del toro que representa la fortaleza, el liderazgo, y esta es la Lamed, que era el bastón. Perdón, aquí les cambié, les empecé a poner el hebreo moderno, pero bueno, aquí lo importante es irlo relacionando y poco a poco. Este es como el bastón que estaba en hebreo antiguo, que es la fuerza que pastorea, o el líder que pastorea. Entonces, el líder que pastorea es él, significa Dios. Después, cuando tenemos la Aleph, la Lamed, y esta es la Mem, otro dibujito, forma la palabra Alam. Y Alam significa enmudecer. Y justo en medio ahí de la palabra tenemos la Hei y la Yud, que forma otra palabra, la palabra Ji. Como les digo esto, por favor revísenlo en su concordancia Strong. Siempre les invito a que revisen. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros nos podemos equivocar. Siempre me gusta corroborar el material, pero como les decía hace rato, a mí me gusta mucho cuando llega una persona y me dice: el otro día mencionaste eso y creo que te equivocaste por esto. Eso para mí es una verdadera bendición. ¿Por qué? Porque sé que están estudiando, repasando, y en ese intercambio de información siempre hay bendición, siempre para ambas partes. Entonces la palabra Ji significa lamentación o dolor. Entonces dentro de la palabra Elohim estamos viendo que se forma la frase el líder y pastor, que es él que enmudece a Alam en su lamentación y dolor. Ji, esa es la palabra Elohim. ¿Y a qué nos está llevando qué nos recuerda esa frase? Isaías 53 del 4 al 7, que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué quiere decir? Que él era el pastor, él es él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Qué quiere decir? Enmudeció. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuándo enmudeció? En medio de su lamentación y dolor. ¿Cuál es la palabra Elohim? ¿Qué tenemos que entender nosotros por Elohim? ¿Quién es aquel pastor que enmudeció en medio de su lamentación y dolor? ¿Para qué? Para que nosotros no anduviéramos descarriados como ovejas, para él pagar nuestra deuda. Él es nuestro Elohim. Cuando me preguntan: ¿tú crees que Jesús es Dios? Seguro que es Dios. Yeshua es nuestro Elohim. Él es el único camino para llegar al Padre. Yeshua es el Hijo de Dios, y el Eterno escogió a él para poner nuestra vida, nuestro futuro, nuestra salvación en sus manos. Entonces, amén. Bendito es el Eterno. Amén. Gracias al Eterno. El pastor que enmudece en su lamentación y dolor. Entonces, vamos a leer algunos pasajes en donde aparece la palabra Aleph, o derivados de la palabra Aleph, y me gusta mencionarlo así. ¿Por qué? Porque en español, para poner un ejemplo, si yo digo la palabra agricultor, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Cuál es la raíz de esa palabra? Pues la palabra agricultura. Entonces, para poder yo saber lo que es un agricultor, pues tengo que entender qué es la agricultura, etc. Y así como eso, pues hay muchos ejemplos. Entonces, en Proverbios 16:28,
y en Jeremías y en el Salmo. Ahorita la palabra que vamos a leer y que aparece ahí es la palabra aluf, y la raíz de esa palabra es la palabra alef, que alef ya vimos que significa lo que es alef, aluf, elef, están todas relacionadas, son de la misma raíz. ¿Y qué significa? Pues básicamente, en este caso estamos viendo que significa buey, que significa 1000, que está relacionado al número 1, y aquí por eso en Proverbios 16:24 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. La palabra mejores amigos es la palabra aluf. En hebreo así se traduce en nuestras Biblias como amigos. La palabra aluf está relacionada a amigos. Jeremías 3:4 dice: a lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Aluf, ¿qué significa aluf? Guiador. ¿Qué vimos? Que era la alef, el dibujo de un buey. ¿Qué es este buey o este toro? Es el líder de los animales, es la fortaleza, representa el liderazgo. El Salmo 144:14 dice: nuestros bueyes, ¿qué palabra es la palabra bueyes? Aluf. De hecho es alufeinu, de hecho, porque es en plural, pero dice, es aluf la palabra. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Entonces, Zacarías 9:7 dice: quitaré la sangre de tu boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Aquí, ¿qué es lo que queremos ver? La palabra capitanes, que es aluf. Entonces, capitanes, líder, guiador, amigo. Después Zacarías 12:6 dice: en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Otra vez, capitanes, que es aluf. Job 33:33 dice: y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. ¿Qué significa enseñaré? La palabra alaf viene de la misma raíz, está relacionada a lo mismo. ¿Qué es? Un líder es aquel que te enseña. En un pensamiento hebreo, todos estos términos están muy, muy relacionados. Un amigo es aquel que te enseña, que comparte. Entonces, aquí tenemos esta palabra que ahorita estuvimos viendo. La palabra que ahorita estuvimos viendo es la palabra aluf, que en la concordancia Strong es la 441, y vimos varias traducciones, pero que así se nos traduce, pero en un pensamiento hebreo entendemos que está hablando de un capitán, de un guía, una persona que está al frente de nosotros para instruirnos. Entonces, aluf es capitán, amigo, guía. El buey, que representa la fuerza, gobernador. Entonces ven cómo al Eterno lo podemos inmediatamente, a Dios mismo lo podemos representar y lo podemos ver en la letra Aleph, porque Él es esto para nosotros. Él es nuestro capitán, nuestro guía, nuestra fuerza, nuestro gobernador, nuestro amigo. Él es nuestro líder, Él es la cabeza. Entonces la letra Aleph, ¿qué representa? Al Eterno, y ese es el objetivo, verlo con la escritura, porque en un pensamiento hebreo se le relaciona a la letra Aleph con el Eterno. Entonces vamos a ver unas palabras que tienen y que no tienen Aleph, y la diferencia tan drástica en una palabra en hebreo al remover la palabra Aleph, la letra Aleph, perdón. Aquí tenemos la palabra Ish. ¿Qué significa Ish? Exacto. Es el hombre, el hombre, el esposo, Ish, Isha, exacto. Entonces, Ish es una de las 6 maneras en la escritura que se utilizan para referirse a un hombre, al hombre. En la concordancia Strong es la 378 del hebreo. Entonces, Ish significa hombre. Aquí tenemos otra palabra, que es la palabra Yesh. Lo único que se hizo aquí
es quitar la alef. La alef, ¿qué representa o qué significa? En un pensamiento hebreo, estamos viendo aquí en un pensamiento bíblico, por eso, como es la fortaleza, el liderazgo, la fuerza, otra de las palabras muy importantes es la palabra Adam, que dice que Adam empieza también con alef, y que dice la escritura que cómo lo hizo Dios al hombre, a su imagen y a semejanza. Entonces, al hacerlo a su imagen, tuvo que haber iniciado también ese nombre con la letra alef. Entonces aquí la palabra yesh significa existir, o significa sustancia. Es la palabra en Strong 3426 del hebreo. Lo único que se hizo ahí es al hombre quitarle la alef, al hombre remover la alef que representa la presencia divina. ¿Y eso con qué nos deja? Que el hombre, sin la presencia del Eterno en su vida, existe como una simple sustancia. Ahorita vamos a ver esta otra palabra también, que nada menos en Pesaj mencioné un poquito al respecto. O sea que quedamos simplemente como materia, ¿no? Ándale, como materia. ¿Qué es una sustancia? Es algo que no tiene espíritu, es algo que no tiene eternidad, no tiene nada. Es algo que va a perecer, se va a terminar y hasta ahí llegó. Sin embargo, Ish, ¿cuál es el propósito del hombre? De Ish, de Isha, de la mujer, hacer ser eternos. ¿Cómo podemos llegar a vivir eternamente? Por medio de la instrucción de nuestro Dios, por medio de Yeshua, de Jesucristo. Aquí tenemos otra palabra que hace unos cuantos días la vimos. Ahorita no vamos a entrar en tanto detalle de letras. Nada más mencionar la Gimel, la Bab, Lamet y la Hei, que forma la palabra. Aquí arriba tenemos la palabra Golá. Aquí abajo, como pueden ver, son las mismas 4 letras. Aquí está la Gimel, aquí está la Bab, aquí está la Lamet y aquí está la Hei. Lo único que se hizo es que se le añadió aquí una letra Aleph. Pero bueno, primero vamos a ver la de arriba. Golá significa exilio. Y abajo tenemos la palabra Geulá, que lo único que se hizo, lo vuelvo a repetir, es añadir la Aleph. ¿Qué representa la Aleph? La presencia del Eterno. La Aleph es una letra que representa a Dios, el número 1, la fuerza, el liderazgo, la cabeza de fortaleza. Y Geulá significa redención. Por lo tanto, la presencia del Eterno en tu vida es lo que te saca del exilio y te da redención. Sin la presencia del Eterno en nuestra vida, no importa dónde nos encontremos, estaremos en el exilio. No importa si estamos ahí en Jerusalén, ahí en el mero, en el templo, así ahí en el muro de los lamentos, y ya estamos aquí, ya no estoy en el exilio. Si la presencia divina, si la presencia del Eterno no está en tu vida, es decir, que no te estás guiando por los mandamientos del Eterno, estás en el exilio. Y aquí vamos a ver algunas palabras que comienzan muy importantes, ahí con la letra Aleph, la palabra Abib. Acabamos de hecho estamos aquí ahorita en los últimos días de este mes de Abib. Ya mañana en la tarde nos vamos a reunir para Rosh Hodesh, para iniciar el segundo mes del calendario bíblico. Abib ya está por terminar, pero Abib es el primer mes del año bíblico, que también significa espiga, se traduce como espigada en nuestra Biblia, espiga. Efraín es fructífero, que era el nombre del hijo de Yosef también, empieza con la letra Aleph. La palabra que ahorita vimos, la palabra Ab, que significa, se traduce como padre, pero realmente significa la fuerza del hogar. En un pensamiento hebreo, el padre no es el que
el que dona el esperma para que nazca la persona, eso no tiene que ver, eso no es, sino es el que está en casa y es el que es la fuerza del hogar, el que está ahí en casa como poste para que la casa no se caiga, vaya, no se venga abajo. La palabra Eben, la palabra piedra, la palabra Elohim es Dios, se traduce como Dios, que realmente es la autoridad que nos dirige. La palabra emuná, una palabra muy importante también, significa firmeza o fidelidad y se traduce en nuestras Biblias como fe. La palabra emet significa verdad. La palabra ejad significa unidad o ser uno, algo uniforme. Ejad es uno que no tiene divisiones. Entonces cuando empezamos a leer aquí Génesis 11, cuando empezamos el estudio, leímos que el Eterno trajo confusión de lenguas. ¿Por qué trajo confusión de lenguas? ¿Alguien recuerda? Así es, desobedecieron, pero ¿qué más hicieron? Así es, exacto, así es importante, pero lo que dijo Rosy, que edificaron la ciudad para poner su nombre sobre ella. Ese dato de poner su nombre sobre ella es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque mencionamos que nombre, pues ¿qué tiene que ver el nombre? El nombre está relacionado al carácter, como vimos, a la esencia de una persona. Por eso en la Biblia, cuando leemos la vida de alguna persona, el nombre que se le asignó era en base al propósito de su vida. Cuando el propósito cambió, o cuando Dios le cambia el propósito a esa persona, le cambia el nombre, porque eso está directamente relacionado. En el Antiguo Testamento, mal traducido como Antiguo Testamento, que es el Tanaj, menciona esta palabra Shema constantemente, y se traduce en nuestras Biblias como oye o escucha, pero en hebreo pues está muy muy claro que la palabra Shema significa escucha y obedece. Es decir, no es de que aquí te voy a dar esta instrucción y ya después pues nada más con que oigas y luego tú ya decides lo que quieras. No, ahí está, esto es lo que te estoy instruyendo, obedece, hazlo conforme está escrito. Sí, ¿no es? Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si hubieres oído mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Toda la tierra. Ahora pues, si hubieres oído, o sea, escuchar a mi voz y guardares mi pacto, o sea, está relacionado el oír con el guardar el pacto del Eterno. Así es. Para hacer consecuencia el especial tesoro del Eterno. Exacto, así es. Sí, pues no existe tal cosa como, pues ahí te va lo que yo te sugiero y luego tú ya decides, ¿no? Eso no. Entonces, esta palabra Shema es en esencia, ¿qué es? Es guardar la fe. Entonces, en el Nuevo Testamento, pues en las traducciones que he visto, gracias, se ha diluido, ¿no? Esa parte. Pero bueno, el enfoque aquí que quiero comentarles a ustedes es que en esta palabra Shema, aquí está en hebreo antiguo otra vez, está la letra Shin, está la Mem y está la Ayin. Ahorita no vamos a entrar a tanto detalle, lo que sí quiero hacer énfasis y algo que ya habíamos mencionado es la Ayin. ¿Qué significa Ayin en hebreo? Ojo, es el dibujo de un ojo, así se llama la letra Ayin. En hebreo antiguo, el dibujo de un ojo, pero las dos primeras letras son la Shin y la Mem, que nos dan la palabra Shem, que significa nombre. Después tenemos la letra Ayin, que es el ojo de una persona. Entonces estamos viendo que en este término, en hebreo antiguo, simplemente al ver esto, al conocer el idioma, al verlo en su contexto original, con las letras que era, puede uno percibir que Shema significa tener la mirada puesta en el nombre.
nuestra mirada puesta en el nombre, ¿de quién nombre? El nombre del Eterno. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Babel? Estaba haciendo otra ciudad, o edificando una ciudad para poner otro nombre, no tener la mirada puesta en el nombre del Eterno. Y esto es algo muy importante, muy interesante. En muchos lugares escuchamos de personas que predican, oye, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha esto y lo otro, mira, esto, tiempo de hacer Teshuvá, esto y las raíces hebreas, el contexto, el mesianismo, todo esto se promueve. ¿Y de qué manera se hace? Diciendo, ¿sabes qué? Mira, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto, tienes que ponerte esto, tienes que quitarte esto, deja y te cuelgo esto por ahí, deja y no debes de hacer esto sí, esto no. Eso no es Shema, eso no es promover el Shema, eso es nada más aventarle a la persona balazos, patadas, trancazos, que no está discerniendo, porque Shema es poner la mirada en el nombre. Nuestra misión no es llegar y decirle a una persona, tú haces esto y no hagas esto otro, y ponte esto, sino nuestra misión es reflejar la esencia de su nombre. ¿Qué es la esencia de su nombre? ¿Qué es la esencia de Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Dios es amor, dice la Escritura. Entonces nuestra misión es promover el que otros vean el nombre del Eterno, que vean el amor de Dios, para que otros puedan ver también el nombre. No es de colgarle, quitarle y decirle haz esto, no hagas esto. Eso es lo que faltaba en Babel, y ese es el motivo por el cual las lenguas, de ser una sola lengua, hubo confusión y multitud de lenguas. Y nosotros queremos entender el idioma del Eterno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ver su nombre, Shema, escuchar, y no hacer las cosas nada más por intimidación o porque me convenga, sino realmente ver la esencia de Él, ver el amor de Dios y transmitir eso a otros. Hay veces es muy fácil creer que lo estamos haciendo. El otro día platicábamos por aquí, les decía, ¿qué pasa cuando alguien está necesitado? Si es de nuestra familia, si es un hijo, una esposa, Dios no lo quiera, o que sea un hermano que está batallando, que está en un conflicto, que está en una posición dura, que a lo mejor, no sé, en problemas legales, en una enfermedad, hay tantas cosas, y que necesite un apoyo de nosotros, apoyo, vamos a decirlo, económico, apoyo moral, apoyo de estar ahí con él día y noche, estar durmiendo o sacrificar el tiempo de dormir para estar y compartirle. Cuando es familia, hay veces no es tan difícil, pero cuando es otra persona ajena a la familia, cuando es incluso a lo mejor una persona con la cual tuvimos algún roce, algún conflicto, ahí es donde realmente nos pone a prueba el Eterno para Shema, para realmente poder ver su nombre. No nada más hacerlo cuando es fácil, sino poder ver su nombre, quitarnos el nombre que nosotros traemos para poner el de Él en nuestras vidas. Eso es Shema, no entender y tratar de todos estos mandamientos, comprenderlos nosotros con la mente, y se me hace nudo en la garganta, porque en varias de estas cosas yo estoy muy errado. Pero se trata de entenderlo con el corazón. El Eterno nos está dando la oportunidad de entender su idioma, de traer esa restauración de labios a nuestra vida. Y lo que tenemos que hacer es escuchar y poner por obra. Así es que amén. Le voy a pedir a Noé si hace el favor de levantar una oración. Bendito Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, Padre bueno, Padre todopoderoso y eterno, Abba.
Te damos, Abacados, toda rabá, Padre bueno, por este estudio, Padre bendito, Padre todopoderoso y eterno, que nos has permitido, Abacados, en tu inmensa compasión, Padre, entender, Abacados, un poco, Abacados, de tu lenguaje, Padre bendito, Padre todopoderoso y eterno. Permítenos, Abacados, que lo que aprendamos, Abacados, aquí lo podamos poner por obra, Abacados, llevarlo, Abacados, a otros hermanos, Abacados, que no tienen el privilegio, Padre bendito, de conocer, Abacados, de tus escrituras, Abacados, en tu lenguaje original. Permítenos ese privilegio, Abacados, de llevar esta pequeña semilla, Padre bendito, Padre todopoderoso y eterno, a todos y cada uno de nuestros hermanos, Padre. Te damos las gracias, Abba, en el nombre grande y por los méritos de su majestad Yeshua. Amén.